México, 1917. Dadas por concluidas las sesiones del Congreso Constituyente, el 5 de febrero se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de la dictadura porfirista y tras 7 años de enfrentamientos, el país por primera vez deberá de transitar a un funcionamiento bajo normas. Es incuestionable que la Revolución Mexicana fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, en tanto que produjo un nuevo Estado, encabezado por clases medias, que sin vínculos con el régimen anterior, están dispuestos a empezar reformas en beneficio de los grupos populares. México se adentrará a una nueva etapa histórica. Una etapa caracterizada por la estabilidad política que permitió la formación de un nuevo Estado nacional. Entre 1920 y 1928, Calles y Obregón. Los sonorenses Obregón, Calles y de la Huerta implementaron una ley de salarios mínimos. En el hablar es parco, Plutarco. Bandera del constitucionalismo, se unieron con el fin de restaurar la legalidad. Plutarco Elías Calles toma posesión de la presidencia de la República Mexicana. La formación del Estado Nacional. Esta etapa va de 1920 a 1934 e incluye a los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Adolfo de la Huerta, Obregón, Calles y Rodríguez eran sonorenses. Portes Gil era de Tamaulipas y Ortiz Rubio de Michoacán. Pero gobernaron Portes Gil y Ortiz Rubio a la sombra de Calles. Y por todo ello se dice a estos casi 15 años la época de los sonorenses. Los principales objetivos de los gobiernos revolucionarios durante los años que van de la muerte del presidente Venustiano Carranza en mayo de 1920 a la toma de posesión del presidente Lázaro Cárdenas en noviembre de 1934, son los siguientes 4. Promover, en primer lugar, la paz interna y la estabilidad política y social en el país. Segundo, la recuperación y sobre todo la sólida y estable organización y funcionamiento de la economía nacional. Tercer objetivo, atención de algunas de las demandas de carácter social de la población. Y en cuarto lugar, el establecimiento de relaciones estables, normales, de México con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos del resto del mundo. En realidad, lo que buscaban estos gobiernos de la revolución es el reconocimiento diplomático de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Ese era lo que buscaban, estos eran los 4 objetivos. Una vez aprobada la Constitución de 1917, se inicia una prolongada tarea de carácter normativo con el fin de reglamentar los diferentes artículos constitucionales, sobre todo los novedosos. Pues la Constitución
de 1917 tomó muchos de los artículos de la Constitución de 1857. La idea fundamental de los sonorenses fue, desde el principio, integrar a la nación. Y para ello, para integrar cabalmente la nación, se pusieron en práctica varios programas. El primero de ellos, igualmente importante es todo, pero en fin, el primero de ellos fue el programa educativo. El programa educativo lo dirigió inicialmente Vasconcelos y lo inició Vasconcelos durante el gobierno de Obregón. Es decir, en 1917 pocos eran las personas que hablaban el español. En realidad, en el país se hablaban cerca de 100 idiomas distintos y era necesario establecer un denominador común, como en los quebrados, para que la gente se pudiera comunicar y establecer relaciones con los demás. Déjenme darles a ustedes algunos datos con el propósito de que tengan una idea de la magnitud de la tarea que se tenía por delante al terminar la etapa armada de la Revolución Mexicana. Existían alrededor de 15 millones de habitantes en México. El 72% vivía en zonas rurales y más de 8 de cada 10 adultos era analfabeta. 1 de cada 25 habitantes del país acudía al sistema educativo. De 1921 a 1934, la obra de Vasconcelos, ya como titular de la Secretaría de Educación Pública, se hizo sentir y en buena medida marcó el desarrollo de la educación en el país a lo largo de los años, más allá de estos primeros años en que estuvo Vasconcelos al frente de la Secretaría. Se convirtió en un referente obligado, y por eso se buscó insistir que para integrar a la nación era necesario el idioma, hacer también de la cultura base del nacionalismo que respetó la revolución. Y empezó la tarea, ya ha continuado hasta la fecha. Incluso ahora se está dando en línea los cursos de la UNAM, de primaria hasta preparatoria, en las escuelas públicas. El segundo programa que pusieron en marcha los revolucionarios fue el de profesionalizar al ejército. Que el ejército, que estaba constituido por líderes regionales, se convirtiese en el ejército nacional. Y para ello era indispensable profesionalizar
sobre todo que la lealtad de la tropa era al poder local, era al jefe local y no al ejército. Si había algún movimiento de un jefe de una zona militar a otra, pues se movía ese jefe revolucionario junto con su tropa, en lugar de moverse él y 2 o 3 ayudantes. No, se movían con todo y tropa. Y entonces había que establecer lealtad al ejército nacional. Estos jefes locales disponían de la fuerza suficiente como para ser amos y señores en toda la zona y actuaban al margen del poder civil. Para integrar el país se puso en marcha todo un programa para profesionalizar al ejército. Se reabre el colegio militar, se organiza cursos y se promulgan leyes para que los miembros del ejército puedan tener seguridad no solo en el momento, sino a lo largo de sus carreras. Tercer programa, junto con el de educación y el programa de profesionalizar al ejército, fue el programa de comunicaciones y transportes. La Comisión Nacional de Caminos se crea en 1925 y ello entrañó 2 grandes decisiones. La primera, descansar en el autotransporte, en la tarea de comunicaciones y transportes, y dejar al ferrocarril, una vez rehabilitado, que siguiera como estaba funcionando. Es decir, se mantuvo la red ferroviaria, se rehabilitó, pero no se expandió. Lo que se expandió fue los caminos. La otra gran decisión que se tomó fue de carácter político-militar y está relacionada con el trazo de la red de caminos. La idea fue unir la capital de la República Mexicana, la hoy llamada Ciudad de México, con las capitales de las entidades federativas. Y a su vez, unir los municipios de cada entidad federativa con la capital de las entidades federativas. Entonces, tenemos una especie de estrella general en la capital de la Ciudad de México con las capitales de las entidades federativas, y dentro de las entidades federativas tenemos una estrella también que es la que une la capital del estado de X con sus municipios. Es por esto que no hay caminos horizontales en México. Más bien son de norte a sur o de sur a norte. Son pocos los que cruzan al país. Y los que cruzan al país, se destaca uno que va del Pacífico al Golfo, que arranca de Acapulco, pasa por Chilpancingo, capital de Guerrero, llega a Cuernavaca, capital de Morelos, y de Cuernavaca a la Ciudad
de México. Y de la Ciudad de México continúa a Puebla, Veracruz, hasta que llega al puerto marítimo de Veracruz. Es una capital horizontal, pero la idea fue unir a las capitales de esos estados, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz, con la capital de México. Pero no hay prácticamente otras. No hay carreteras de este al oeste o del oeste al este, más que unas cuantas. El grueso son norte-sur. Estos tres programas se fueron creando entidades públicas que se encargaran de poner en práctica lo que se resolvía a nivel programático. Otro de los programas importantes fue el programa de aprovechar la muy poca agua que existe en el país, y se establece también en 1926 el programa de irrigación, la construcción de presas para que pudieran los agricultores tener agua asegurada. Y se empiezan a construir las presas a lo largo de la frontera norte del país, con el propósito de aprovechar el río que compartíamos con Estados Unidos, los ríos que compartíamos con Estados Unidos, y luego también parte del río Colorado, que tiene un caudal impresionante. Entonces fueron construyendo presas a lo largo de la frontera norte del país, aprovechando el agua que nos pertenecía conforme al Tratado de Aguas que celebró México con Estados Unidos. Y se fueron también construyendo entidades públicas que se encargaron del aprovechamiento del agua. El agua es terriblemente escasa, pero permitió, junto con los otros programas, ir integrando la nación. Un programa importante para integrar al país fue el establecimiento de la moneda fiduciaria, que vino a sustituir todas las monedas que existían de papel y metálicas en el país, hacer una moneda, una única moneda, que es lo que establece la Constitución del 17, pero tomó tiempo ponerla en práctica. En 1925 se crea el Banco de México, y el Banco de México empezó la enorme tarea de crear la moneda fiduciaria. El Banco de México, apoyado desde luego por el gobierno federal, y hacer que la gente, a cambio de una onza de oro o una onza de plata, recibiera un billete de su valor intrínseco es insignificante, pero con ese billete yo puedo comprar un automóvil, y así sucesivamente, y que ese billete fuese aceptado desde Tijuana hasta Chetumal, Quintana Roo, Tijuana, Baja California, hasta Chetumal, en Quintana Roo. O sea, que fuese aceptado por todos los mexicanos, no sin dificultades, con muchos problemas y problemas de distinto tipo. Era necesario reconstituir el sistema financiero, y para ello se promovieron los bancos públicos, el Banco de México, Banca Agrícola, también en 26,
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Nacional Financiera, por un lado. O sea, el esquema actual que tenemos de instituciones financieras públicas es el que se creó en esta época. Y por otro lado, la banca privada se pudo reconstituir y se pudo regular a través de la Secretaría de Hacienda su funcionamiento y garantizar los depósitos que en la banca hacía la población a través del sistema de encaje legal. Es decir, la idea esencial, por un lado, es que la banca pública promoviera los distintos programas del gobierno, comunicaciones, transportes, programas de vivienda, qué sé yo, y la banca privada atendiera las necesidades de la población para ir sustituyendo el intercambio, sustituir el metálico para el intercambio por la moneda fiduciaria. Esa ha sido una tarea que se inicia, todavía falta mucho por hacer en este caso. Otra de las tareas que se impusieron para integrar el país y para que la transferencia del poder fuese pacífica, se crea el Partido Nacional Revolucionario, que fue evolucionando, y ahora ya es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pero lo importante del Partido Nacional Revolucionario consistió en unir todas las distintas fuerzas revolucionarias que existían en el país. Todos cabían, siempre y cuando no fuese la Iglesia, los grandes terratenientes y los grandes empresarios, pero todos los demás cabían en el PRI. Se establece por el gobierno de Calles y desde entonces la transmisión del poder ha sido pacífica. Se entrega el poder tanto a nivel federal como a nivel de entidad federativa sin problema y de manera pacífica. Se acaban así las revoluciones y los intentos de levantamientos que eran muy comunes en México entre 17, que termina la etapa armada de la revolución, nace la Constitución del 17, hasta finales de la década de los años 20, hubo todo tipo de levantamientos en el país. Todos estos programas hicieron que se crearan instituciones, se fuese armando el entramado normativo en el país y fue marchando ya como un territorio integrado por estos programas.